Gracias, nos podemos sentar. Bueno, vamos a comenzar este debate. Vamos a leer las instrucciones iniciales que ustedes deben conocer para comenzar a juzgar el presente caso. Se le va a entregar una copia de esas instrucciones a ustedes para que las tengan durante todo el procedimiento. Yo las voy a leer, no obstante lo cual ustedes la pueden seguir en su hoja o en la pantalla. Bueno, antes de empezar este debate, le voy a pedir que se pongan de pie para tomarle juramento que establece el Código Procesal Penal. Señores miembros del jurado, juran asumir el compromiso de juzgar este caso en nombre del pueblo de la provincia del Chubut con justicia e imparcialidad, así como de guardar secreto de las deliberaciones según la Constitución y las leyes. Sí. Muchas gracias, siéntense. Bueno, ahora estén atentos a las instrucciones iniciales. Se le va a explicar el procedimiento, los principios constitucionales que rigen este proceso y algunas otras cuestiones que ustedes deben tener en cuenta al momento de su deliberación final. Señoras y señores del jurado, ustedes han prestado juramento para ser el jurado en el presente juicio, en el que se acusa a Leonardo Andrés Coronado del delito de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego en grado de tentativa, en carácter de partícipe primario, en perjuicio de Uriel García Roberts. Ahora bien, independiente de la definición o nombre de los delitos atribuidos y sus elementos jurídicos, todo lo cual les explicaré al final del juicio, lo que ustedes deberán juzgar es la ocurrencia de un hecho concreto, atribuido a Leonardo Andrés Coronado, presuntamente sucedido en fecha 16 de mayo del año 2024, alrededor de las 16:15 horas, en las inmediaciones del barrio Constitución de esta ciudad. Los detalles del hecho seguramente lo dará la parte acusadora al momento de presentarle su teoría del caso en el alegato inicial que se hará a continuación. Para eso, al terminar el juicio, esto es al momento de la deliberación, ustedes tendrán la responsabilidad de determinar si la Fiscalía ha aprobado o no su acusación, más allá de toda duda razonable. Para ejercer su función conforme a los estándares legales, es mi obligación impartirle determinadas instrucciones iniciales, en las cuales les describiré cómo se desarrolla el juicio, qué es prueba y qué no lo es, los principios fundamentales que se deben observar, y también una muy somera explicación del delito por el que se juzga al acusado, lo que se explicará con más detalle al momento de las instrucciones finales. Esto es, en el último día del debate, luego de escuchar las conclusiones de las partes y antes que pasen a deliberar. Instrucción número 1, función del juez y del jurado. En todo juicio criminal por jurado nos encontramos con dos jueces, uno del derecho y otro de los hechos. Yo soy el juez del derecho y es mi responsabilidad decidir qué leyes gobiernan este caso y explicarle las mismas. Además, debo conducir la audiencia de manera que todo transcurra sin problemas y tal como lo marca la ley. Ustedes son los jueces de los hechos y esto significa que tienen la responsabilidad de decidir cuáles son los hechos que resultan probados en este juicio. Como jueces de los hechos, también son ustedes quienes tienen la exclusiva responsabilidad de decidir acerca del valor de las pruebas que presenten las partes. Son ustedes los únicos que deben determinar si el acusado es culpable o no culpable. Esto es uno de los principios fundamentales del sistema del juicio por jurado. Las tareas del jurado y la del juez técnico se encuentran claramente definidas y no se superponen. Sin embargo, el ámbito de incumbencia del jurado es algo más complejo, pues no solo van a decidir si la persona acusada de un hecho concreto es culpable o no lo es, sino que además, en el primer caso, también deben decidir el delito concreto por el que se lo declara culpable. En eso consiste precisamente el veredicto, que es de incumbencia exclusiva y excluyente del jurado. Y por eso es que deben aplicar a esos hechos la ley que luego les explicaré. Por su parte, el ámbito de incumbencia del juez técnico es también extenso y complejo, pues además de determinar la sentencia aplicable, es un juez de garantía del juicio, tomando, por ejemplo, importantes decisiones sobre el desarrollo del debate y admisibilidad de la prueba.
y mantiene su rol fundamental e indelegable de intérprete final del derecho. Estas son dos claras formas de colaboración del juez para con el jurado, cuidando la calidad de la información a recibir y brindando el derecho interpretado. Así, conforme a la distribución de tareas y decisiones propias de este sistema, al jurado corresponde deliberar y rendir un veredicto, tomando la determinación de mayor peso en el proceso penal, decidir la culpabilidad o no culpabilidad del acusado por un hecho concreto. Para cumplir con este importante cometido durante el proceso de deliberación, deberán valorar la prueba producida durante el juicio y con base a ella determinar la existencia de los hechos y la participación del acusado en los mismos, tomando y aplicando el derecho dado por el juez. Pero además de los jueces técnicos, los jueces, juez técnico jurado, en el juicio penal participan la acusadora pública, como ya se presentó, la doctora Millapi, y por la defensa del imputado, la doctora Rowlands y la doctora Moliar. Cuando en lo sucesivo hable de partes, voy a estar refiriendo a los mencionados, es decir, a la Fiscalía, al imputado y a la defensa. Durante el juicio puede surgir lo que llamamos incidencias, y que pueden tener que ver con pretensiones de las partes o con objeciones a las preguntas que cada una de ellas haga a los testigos de la causa. Tienen que saber si ellas se presentan y yo resuelvo a favor de una de ellas, no deben interpretar que tengo alguna preferencia por esa parte. Tanto ustedes como yo debemos ser imparciales. Desarrollo del juicio. Entiendo oportuno explicarle cómo se desarrollará este juicio. Al comienzo, en primer término, la parte acusadora y luego las defensoras le dirán cuáles son sus versiones de los hechos y qué pruebas presentarán en el juicio. Es lo que llamamos alegato inicial o discurso de apertura. Estos alegatos, en general, y nada de lo que digan los abogados, fiscales o defensores, es prueba y, por consiguiente, no deberán considerarlo como tal. Inmediatamente se procederá al interrogatorio del imputado. Identificándolo, se le solicitará sus datos personales, se le explicará el hecho por el cual se lo acusa y que también se le hará saber el derecho a declarar o abstenerse de declarar sin que su negativa implique presunción alguna en su contra. Si el acusado decide declarar, veremos más adelante cómo debe ser valorado ese testimonio. Luego será el turno de los testigos y peritos que declararán bajo juramento decir la verdad y serán interrogados y contrainterrogados por las partes. También se podrán incorporar en esta etapa del juicio los documentos con los que cuenten las partes y otros efectos que hayan sido secuestrados en la causa. Rendida la totalidad de la prueba, la Fiscalía en primer término y luego la defensa tendrán la posibilidad de hacer sus alegatos de cierre o de clausura, o lo que llamamos la discusión final, en donde cada uno de ellos valorará los dichos de los testigos y la prueba documental con la que se cuenta, y propondrá al jurado una conclusión. Nuevamente, lo que digan los abogados no es prueba, ni tampoco las conclusiones de las partes relevan al jurado de sacar sus propias conclusiones. Ustedes también deben analizar la prueba producida y determinar su valor para decidir la culpabilidad e inocencia del acusado. Para ello yo les explicaré cuáles son las leyes aplicables al caso y con esa información pasarán a deliberar. Al final solo deberán alcanzar un veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad, sin que nadie les solicite explicaciones o razones sobre lo decidido, pues su deliberación es secreta. Es sumamente importante que ninguno de ustedes se forme una opinión concluyente o definitiva sobre el caso hasta no haber escuchado la totalidad de la prueba, los alegatos de los abogados y las instrucciones que yo le impartiré sobre el derecho. Es recién a partir de ese momento que pueden discutir el caso entre ustedes. Prohibiciones al jurado. El caso y en definitiva la culpabilidad o no culpabilidad del acusado debe ser juzgado por ustedes solo sobre la base de la prueba presentada durante el juicio. No debe realizar ninguna investigación por cuenta propia. Esto incluye leer diarios, mirar programas de televisión sobre el caso, o usar la computadora, teléfono celular, internet o cualquier otro medio con el fin de obtener información relacionada a este caso. Esto vale para cuando estén en el tribunal, en sus hogares o en el lugar que sea.
Los jurados no deben mantener discusiones de ninguna clase con amigos o familiares acerca del caso o de las personas y lugares involucrados. No permitan que ni aún los familiares más íntimos les hagan preguntas o comentarios sobre el presente caso. Recuerden, no pueden tomar contacto con las partes, imputados, defensoras y fiscales, fuera de la audiencia de juicio y hasta que den su veredicto. No acepten mensajes relacionados con este caso o con su tarea como jurados. No discutan este caso ni soliciten consejo de nadie por ningún medio. No discutan este caso, hacer algo así violaría su promesa y deber como jurados de ser imparciales y podrían ser sancionados. Voy a permitir que tomen notas durante el transcurso del juicio, para el cual ya se le ha facilitado un bloc de hoja y lapiceras. No obstante, tengan en cuenta que las notas no deben distraerlo de lo que sucede en el juicio. Las notas son solo una ayuda para la memoria, no son prueba. No deben dejarse influenciar por las notas que haya tomado otro jurado. Las notas son confidenciales. Durante los recesos las notas quedarán en el recinto. Y al final del juicio, personal de la oficina judicial se llevará las notas y ellas serán destruidas. Principios constitucionales del proceso. Es muy importante que les mencione algunas de las normas que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestra Constitución. Primero, derecho a no declarar. En todo proceso penal, un acusado tiene el derecho absoluto de guardar silencio y no declarar. Y esto de ninguna manera significa que sea culpable. El hecho de que el acusado decida no declarar no debe influenciar el veredicto de ustedes en modo alguno. Presunción de inocencia. Nuestra Constitución presume que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Toda persona acusada de un delito mantiene su estatus de inocencia durante todo el juicio y corresponde a la Fiscalía probar, más allá de una duda razonable, que es culpable, sin que el acusado tenga el deber de probar absolutamente nada y sin que su silencio pueda ser valorado como indicio de culpabilidad. Es la Fiscalía quien tiene la carga de probar la culpabilidad del acusado y si no logra hacerlo, entonces deberán declararlo no culpable al acusado. Carga de la prueba: no es deber del acusado probar su inocencia. El acusado no tiene que probar nada ya que está amparado como cualquiera de nosotros por la presunción de inocencia que consagra la Constitución en favor de todos sus ciudadanos. El Ministerio Público Fiscal es responsable de la iniciativa probatoria tendiente a descubrir la verdad sobre los extremos de la imputación delictiva. Es decir, mientras que el imputado no tiene que probar su inocencia y hasta puede guardar silencio completo durante todo el proceso o permanecer totalmente inactivo sin que ello signifique indicio alguno de culpabilidad. La Fiscalía debe realizar su investigación de manera objetiva y si decidió llevar el acusado a juicio, como en el caso, debe desplegar su actividad probatoria con el fin de confirmar su acusación, ya que si eso no sucede, entonces debe declararse la no culpabilidad del acusado. Duda razonable. La prueba debe ser suficiente e inconvincente para romper o derrotar la presunción de inocencia. Cuando esto no sucede, entra en juego el principio de duda razonable. La duda razonable es la que se basa en la razón y en el sentido común. No se trata de una duda inverosímil, forzada, imaginaria o superficial. Ni tampoco es una duda basada en lástima, piedad o prejuicio, sino es la que, de manera lógica, puede surgir por contradicción entre las pruebas o por falta de pruebas en apoyo de la acusación. Una duda razonable es una duda razonada, ya que es aquella que surge de una serena e imparcial consideración de toda la prueba que se produjo durante el juicio. Recuerden lo siguiente: todo acusado ingresa a estos procedimientos amparado por la presunción de inocencia. Tal presunción de inocencia permanece junto a él a lo largo de todo el caso y solo cede en el momento en que la Fiscalía, mediante las pruebas presentadas ante ustedes, los convenza más allá de una duda razonable que el acusado es culpable. Pero también deben recordar, sin embargo, que resulta casi imposible probar un hecho con certeza absoluta o matemática. Por eso no se exige que la Fiscalía así lo haga, ya que la certeza absoluta es una pretensión imposible de alcanzar. Por ello, si luego de observar y razonar la prueba rendida están convencidos de la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable, es el deber de ustedes de emitir un veredicto de culpabilidad.
Por el contrario, de existir una duda razonable respecto a la culpabilidad, deben emitir un veredicto de no culpabilidad. Les ampliaré esta explicación en las instrucciones finales. Cuestiones sobre la prueba. Como miembro del jurado van a decidir qué hechos se han probado, para ello tienen que evaluar la evidencia que se produzca en el juicio. Prueba es la información aportada por testigos y perito en el juicio, la prueba material y documental allí introducida y el contenido de las estipulaciones probatorias. No es prueba toda la información ajena producida en el juicio de acuerdo al expuesto, como tampoco es prueba lo que hayan dicho el juez o los abogados, ni las notas tomadas durante el juicio por cada uno de ustedes, ni eventual información aportada por un testigo que el juez haya ordenado ignorar. La determinación de la credibilidad de las personas que testifiquen y la importancia o peso que posee cada testimonio es una responsabilidad del jurado. Ustedes decidirán si creen o no lo que diga un testigo. Hay dos atributos que se buscan en los testigos: que estos sean creíbles y competentes. Un testigo es competente si estaba en posición de hacer una observación, si pudo entender lo que estaba observando y si pudo recordar coherentemente los resultados de esa observación. Mientras que la credibilidad de un testigo se relaciona con el grado en que sus afirmaciones pueden ser creídas. Así, un testigo puede resultar creíble, pero no ser un testigo competente, y viceversa. Puede resultar competente, pero no ser creíble. Para decidir respecto de ello, ustedes deben examinar todo el testimonio y pueden considerar, entre otros, los siguientes factores: la oportunidad y habilidad que tuvo el testigo para ver, escuchar o conocer los asuntos sobre los cuales está testificando, la calidad de la memoria que tiene el testigo sobre lo que está declarando, si el testigo tiene algún motivo, interés, parcialidad o prejuicio. Cuarto, cuán razonable es el testimonio del testigo al considerarlo con otra evidencia, testimonial o material, que ustedes hayan visto o oído. Si el testigo tiene algún tipo de relación con el imputado o la víctima, si evidencia alguna parcialidad o si demuestra algún interés particular sobre el resultado del proceso. Es importante que también conozca que el peso de la prueba no depende del número de testigos que testifica sobre un mismo hecho. Un solo testigo que merezca credibilidad puede ser suficiente para probar el hecho. Como ya les explicaré, el acusado no está obligado a declarar. Sin embargo, si decide hacerlo, deben saber que, a diferencia de los testigos, no declara bajo juramento, por lo que no está obligado a decir la verdad en su defensa, ni incurre en responsabilidad penal si no lo hace. No obstante, la declaración del imputado también debe analizarse conjuntamente con el resto de la prueba, buscando su confirmación o refutación, sin perder de vista que frente a un descargo que pudiera estimarse poco verosímil, el jurado debe mantener una disposición neutral y contemplar la alternativa de inocencia seriamente, esto es, examinar la posibilidad de que la hipótesis alegada por el imputado pueda ser cierta. Por último, en todo juicio las partes pueden hacer estipulaciones o acuerdos probatorios, lo que significa que los fiscales, los defensores e imputados acuerdan por dar probado determinados hechos sobre los que no se va a discutir y no se producirá prueba. Tengan presente en este caso que las partes han estipulado y no discutirán lo siguiente: que Ricardo Andrés Coronado, mediante juicio abreviado, realizado el 6 de mayo de 2025 en la oficina judicial de esta ciudad, reconoció ser el autor de los disparos efectuados a Uriel García Roberts el día 16 de mayo del año 2024 a las 16:15 horas aproximadamente, los que provocaron heridas de arma de fuego constatadas médicamente que conllevaron un tipo de curación mayor a 30 días y pusieron en riesgo su vida. Tienen por acreditado las partes que Ricardo Andrés Coronado, apoyado Titi, es el padre de Leonardo Andrés Coronado. Tienen por acreditado que de investigaciones realizadas por personal policial sobre el perfil de Facebook de Ricardo Titi Coronado, se pudo determinar que lleva puesta una prenda similar de similares características a la utilizada el día de los hechos,
la que en sus características presenta franjas colores fucsia, blanco y azul de mangas cortas. No resulta controvertida que Leonardo Coronado, al momento del examen mental obligatorio, no presentó signos o síntomas que le impidan comprender la criminalidad de sus actos, y es capaz de dirigir sus acciones y no presenta signos de descontrol, ni de agresividad, ni de irritabilidad. El día 16 de mayo de 16:15 se recibieron 3 llamados al Comando Radioeléctrico de Trelew, informando sobre disparos de arma de fuego en la zona de Fuerte San José, entre los barrios Constitución y Barrio Oeste. El día 18 de mayo del año 2024, personal de investigaciones realizó un allanamiento del domicilio de Andrés Coronado y su progenitora Mónica Inostroza, arrojando resultado negativo, no hallando elementos de interés para la causa. Ustedes deben saber finalmente que el jurado es independiente, soberano e indiscutiblemente responsable por su veredicto, libre de cualquier interferencia o presiones del juez, del gobierno, de las partes o de cualquier otra persona. Ninguno de ustedes podrá ser jamás sujeto a penalidad, algunas por los veredictos que rindan, a menos que aparezca que lo decidieron en contra de su conciencia o que fueron corrompidas por vía del soborno. Al momento de las instrucciones finales, seré más explícito en la explicación del derecho aplicable, a los efectos de su deliberación y de las opciones de veredicto que también se le darán. Pero más allá de eso, deben saber que todas las calificaciones jurídicas de delitos son provisorias en esta etapa del proceso, y que de no comprobarse la tesis principal, en este caso partícipe necesario del delito de homicidio tentado, agravado por el uso de un arma de fuego, pueden darse otras opciones que las partes les propongan analizar y que se explicarán en las instrucciones finales. Vamos a declarar abierto el debate y, como les dije, le vamos a solicitar al señor que dé sus datos personales. Buenos días. ¿Su DNI? 44601. Bueno, conforme le fuera explicado en las instrucciones iniciales, usted tiene derecho a declarar o no durante el debate, y en su caso, si se niega a hacerlo, el jurado no lo va a tomar como una presunción en su contra. ¿Ha comprendido? Sí, he comprendido. Muchas gracias, pero hasta ahora no. Hasta ahora no declara. Bueno, Gracias. vamos a continuar con el proceso. Le vamos a dar la palabra al Ministerio Público Fiscal para que explique su caso. Doctora. Buenos días, nuevamente. El día 16 de mayo del año 2024, Uriel se puso a chatear con su amiga Berenice por Instagram. Coordinaron que él iba a pasar a su casa a tomar mates antes de ir a entrenar boxeo en el gimnasio municipal número 1. El boxeo para Uriel, además de una actividad deportiva, era la manera de sacar adelante a su familia, a su mamá y a sus hermanas. Uriel salió aproximadamente a las 4 de la tarde de su casa, que queda en pasaje Kemper 347. Para que ustedes se ubiquen mejor, el pasaje Kemper queda más o menos atrás de la escuela 720. Salió de su casa y, para cortar camino para ir a la casa de Berenice, pasó por intermedio de los sectores de las 1000 viviendas. Salió y transitó por 2 canchas que sale justo a la calle Fuerte San José. Cuando llega a la calle Fuerte San José, empiezan a escucharse disparos. Al principio él empezó a caminar más rápido, miró para todos lados, no tenía por qué pensar que era para él. Hasta que siguió caminando y los escuchó cada vez más cerca. Entonces ahí, obviamente, miró para atrás y fue ahí cuando vio que 2 personas lo corrían. Que una persona iba más adelante y que la otra persona iba más atrás. Frente a esto, asustado, corrió a buscar protección a la casa de su amiga Berenice. Corrió en sentido del puente que divide las 1000 con el barrio Este. Dobló a la izquierda, subió por los Arrayanes, cruzó la Eva Perón y se metió en la casa de Berenice. Abre el portón y cuando justo va a cerrar el portón, de frente recibe un disparo. Ese disparo que recibe en la boca del estómago lo recibe de uno de esos hombres que se metió en el patio y le disparó
y que una vez que lo dejó desangrándose, se fue caminando como si nada con el otro, que estaba ahí, a escasos metros. Hoy estamos aquí para contarles a ustedes que estas dos personas que lo iban corriendo a Uriel, el que iba adelante y el que iba atrás, eran Ricardo Coronado y Leonardo Coronado, su hijo. La persona que iba corriendo más adelante, que se metió en la casa de Berenice, que le disparó al menos 6 veces a Uriel, era Ricardo Coronado. El que se queda esperando un poco más atrás era Leonardo. Esto, como ya lo dijo el señor juez, no está discutido entre las partes. No está discutido y de hecho Ricardo, el padre, reconoció el hecho y fue condenado por eso. Y acá es donde yo les pido que presten atención porque hoy estamos acá por Leonardo. Por Leonardo, quien fue, luego de esa persecución de cuadras, cual tipo posta, le entrega el arma a su padre. Esa situación quedó filmada. Quedó filmada por una cámara de seguridad de un comercio. Uriel entrega el arma con el que el padre hirió de muerte a Uriel. Leonardo, perdón. Gracias a la rápida intervención médica, la víctima no falleció. Para la Fiscalía, esta conducta lo convierte a Leonardo en responsable del delito de tentativa de homicidio agravado por la utilización de arma de fuego y debe responder a título de partícipe necesario. Ustedes van a tener instrucciones específicas al finalizar para entender bien, pero yo se los explico de una forma muy sencilla. Grafíquense esto. Si Leonardo no le daba el arma a su padre para que éste disparara, Uriel no habría estado al borde de la muerte. Para probar nuestra teoría del caso, vamos a contar con el personal policial que participó en el lugar de los hechos, que secuestró evidencia, que tomó fotografías. Vamos a contar con el testimonio particularmente del comisario Franco Denis Soto y también de Leandro Santander, que son los dos empleados policiales que analizaron las cámaras que lograron identificar a Leonardo. También vamos a escuchar a Berenice, vamos a escuchar a su abuelo, vamos a escuchar a vecinos que escucharon los disparos y que llamaron porque eran las 4 de la tarde, horario en el que todos frecuentamos y horario en que los chicos salían de la escuela. Vamos a escuchar también a testigos presenciales que vieron toda la secuencia de los hechos. Finalmente también vamos a poder oír al licenciado Enes, que es un perito balístico, que nos va a contar el análisis de las evidencias que hizo, y también al licenciado Martín Costa, que nos va a explicar su trabajo, que consiste en analizar todas las evidencias y decirnos la mecánica de los hechos. Respecto del riesgo de vida que sufrió Uriel, lo vamos a escuchar al doctor Roy Arnolds. Él lo recibió en la guardia del hospital y al día de hoy lo sigue tratando, porque la vida de Uriel cambió para siempre. Por su parte también vamos a oír al doctor Diego Rodríguez Jacobs, quien nos va a contar y nos va a expedir sobre el carácter de las lesiones. Y finalmente vamos a tener la posibilidad de escucharlo a Uriel, a la víctima, quien nos va a contar lo que le pasó ese día y las consecuencias del ataque. Y también vamos a escuchar a su mamá Valeria. Valeria les va a contar la vida de ellos y los momentos previos a ese ataque, cómo se enteró de lo que había pasado y cómo es la vida hoy después de ese ataque, próximo a una nueva intervención de cirugía para Uriel. Seguramente la defensa va a querer convencerlos de que el hecho de que Leonardo le haya dado un arma cargada a su padre para matar a Uriel no fue tan importante. O pretendas darle una explicación de por qué lo hizo. Pero después de escuchar a todos los testigos, la Fiscalía les va a confirmar
que Leonardo sabía lo que iba a pasar. Sabía y quiso participar de eso. Es por todo eso que al finalizar este debate, este equipo fiscal conformado por el funcionario de Fiscalía Rubén Kohler y Santiago Angulo, administrativo, le vamos a pedir que declaren a Leonardo Coronado responsable por el delito de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en calidad de partícipe necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a escuchar a la señora doctora Flora Moliar, representación del señor Coronado. Doctora, su momento. Buenos días a todo el jurado, gracias por su presencia. Como han escuchado, mi nombre es Flora Moliar, yo soy defensora penal pública y estamos con el equipo de la defensa, la defensora penal Romina Rowlands, el doctor Lucas Ocampo y las licenciadas Ana Burón y Lucila Martínez, defendiendo en este juicio a Leonardo Coronado, como han escuchado. En este caso en particular, lo estamos asistiendo porque nosotros desde el primer momento expusimos desde la defensa, cuando se inició esta causa, que fue muy diferente el lugar que ocupó Leonardo en esta historia que acaban de escuchar. Si bien es cierto que Leonardo ese día se encontraba con el padre, ustedes van a poder ver en este proceso que fue muy distinto el lugar que él ocupó. Ustedes van a saber que acá hay una persona que hoy está condenada y presa por este delito, que es quien disparó contra Uriel, que es Ricardo Coronado. Él es el padre de Leonardo. ¿Qué sucedió? Ese día Leonardo se encontraba en lo del padre, porque si bien Leonardo no tuvo mucho vínculo con el padre desde chico, empezó a vincularse de grande con él. Pero ese día estaba ahí, en la casa del padre. En un momento de la tarde se produce una balacera contra este domicilio del padre y su padre, Ricardo Coronado, que es quien estaba ahí, repele esa balacera disparando desde la ventana de ese domicilio. En un momento se dirige a la habitación donde estaba Leonardo y le dice: vamos, vamos, que nos quieren matar. Leonardo, como estaba, sale corriendo, descalzo. Ustedes lo van a poder observar, atrás del padre, en la desesperación de lo que su padre le decía, que los querían matar. En ese momento, cuando están en la calle, su padre le señala a una persona que iba encapuchada de negro, como a distancia ya de una cuadra, y le dice: ese fue uno de los que disparó. También le indica que bajo el puente de paso del barrio había otra persona armada escondida y le pasa un arma. Siguen corriendo, pero ustedes van a observar que aproximadamente a 2 cuadras de este domicilio, en un momento, Leonardo se empieza a descompensar. No puede seguir, se detiene. El susto que tenía, el temor que le producía escuchar solamente el ruido de esos balazos, lo hacen detener. Y van a observar cómo Ricardo Coronado se detiene, le grita, le exige, le saca el arma y se va corriendo por sí solo por el mismo camino que había hecho Uriel tras esa persona. También van a observar que este no es el camino que hace Leonardo. Leonardo se comienza a volver para su barrio. Leonardo ya no quería ni siquiera seguir corriendo. También ustedes van a escuchar de todos los testimonios que Leonardo nunca disparó ningún arma. Leonardo se estaba volviendo cuando escucha los disparos del otro lado, en el otro barrio, porque de donde queda Leonardo no se veía hacia el otro lado, o sea, hacia donde había seguido la víctima y después su padre. No se veía desde ese lugar
lo que ocurría, porque hay una loma que sube a la ruta que impide ver. Es la división entre el barrio Constitución y el barrio Oeste, para que ustedes se puedan ubicar. Leonardo queda del lado del barrio Constitución. Él no veía hacia el otro lado, pero escucha los disparos. Cuando escucha los disparos, sabiendo que su padre también había ido hacia el otro lado, se comienza a acercar lentamente a ver qué pasaba y obviamente quería que su padre se vuelva. Así es que él queda parado aproximadamente a mitad de la ruta y cuando su padre lo ve, se vuelve con él. Para cuando llega Leonardo a la mitad de la ruta, su padre ya había disparado contra la víctima. Es más, su padre se había metido adentro de un domicilio en el patio del costado. De toda esta circunstancia, Leonardo no tuvo ni siquiera visión, ningún dominio, ni siquiera pudo detener nada de lo que hacía su padre. Ustedes van a observar que toda esta secuencia se da en escasos minutos, minutos en los que Leonardo se seguía por la desesperación de que lo querían matar. Van a observar de las cámaras que cuando Leonardo se está volviendo, no mira hacia el lado que se fue su padre, ni hacia el lado que fue la víctima. Al contrario, mira hacia el puente, que es desde donde había uno escondido disparando. El temor que él sentía, los disparos que él sintió, lo paralizaron. Y gracias a que lo paralizaron, él no estuvo en esa escena donde es completamente responsable de eso su padre. Por eso, desde el primer momento, esta defensa expuso que pretender que Leonardo cargue con ese delito que cometió su padre es muy excesivo y que no es una participación necesaria. Aún más, si tomamos lo que dijo la Fiscalía, no podremos valorar igual una persona que en determinado momento tiene un arma y nunca la quiere usar contra nadie, ni siquiera viendo una persona a la distancia, que la persona que tiene el arma y a corta distancia dispara cantidad de veces contra una persona al lado. ¿Por qué le digo esto? Porque lo que pretende la Fiscalía es que se meritúe igual. Es que Leonardo reciba la misma condena que su padre. Como ustedes escucharon, la Fiscalía dice que Leonardo, que nunca disparó, solo por el hecho de haberse encontrado en la desesperación, en esa corrida, junto a su padre, que ya se encontraba disparando desde el inicio de esta balacera también, ¿no? Desde su casa. La Fiscalía dice que eso es lo mismo que quien tiene un arma y a muy corta distancia dispara a una persona. Y por supuesto que nosotros como defensa hoy estamos en juicio porque no coincidimos, porque decimos, bien, nunca negamos lo que sucedió. Y no defendemos tampoco a cualquier persona de cualquier cosa. Por supuesto que si una persona está muy involucrada y en algo, uno lo hace saber y no va a venir acá a discutir cualquier cosa. Estamos discutiendo que nuestra misma ley, ustedes van a ver, tiene distintas participaciones por lo que cada persona hace en un hecho. Y eso es para que se valore por lo que cada uno puede saber lo que está haciendo y realmente realiza en esa acción. Leonardo, en esos pocos instantes en que van corriendo, mientras le disparaban, descalzo, detrás del padre, que le decía que los querían matar, no pudo nunca saber ni imaginarse lo que su padre podía llegar a hacer. Ni siquiera se podía imaginar desde donde él quedó, del otro lado de la ruta, ni siquiera podía saber si su padre iba a alcanzar a esta persona, ni mucho menos que iba a hacer lo que terminó haciendo por la ira. Porque realmente, al margen de todo, si bien Leonardo no había tenido mucho vínculo con su padre, pero tampoco se podía representar esa situación.
sin duda, fue una situación muy especial. Estaban en un grado de desesperación por esta balacera que se había iniciado contra el frente de su casa. Entonces, lo que les vamos a pedir no es que nosotros les vamos a decir lo que ustedes tienen que hacer, ni que nosotros... Ustedes tienen que saber cuál es la verdad. Tienen que observar y tratar de saber cuál es la verdad de lo que realmente sucedió acá. ¿Qué pudo saber o imaginarse Leonardo de lo que realmente hizo su padre? Y si realmente él debe cargar de la misma medida con este hecho que sin duda su padre ya lo reconoció y está condenado y cumpliendo esa pena. Hasta el día de hoy, Leonardo, como nosotros siempre expusimos esto, estuvo detenido en prisión domiciliaria. Pero así todo le cambió la vida, porque él nunca había estado involucrado en ningún delito, no tiene ninguna causa penal, y hasta ese día él estaba trabajando en una empresa de transporte y esperaba quedar en blanco. También él tenía sus sueños y sus expectativas. Y por supuesto que cuando se enteró lo que realmente había sucedido, se puso muy mal, porque también la persona que fue afectada era como un par, era alguien como él. Entonces, nosotros lo que les vamos a pedir como defensa es que ustedes puedan valorar que realmente Leonardo ocupó un lugar muy distinto, que nunca se pudo imaginar lo que realmente podía pasar en esta escena de escasos minutos que ustedes lo van a observar, y que si participó, no participó de una forma esencial al hecho, porque lo cierto es que su padre, Ricardo Coronado, estaba disparando ya desde el domicilio. Es más, termina disparando él y van a escuchar también de los peritos que se termina usando el mismo arma que él había usado. Entonces, ¿qué lugar, si no hubiera estado Leonardo en el hecho, hubiera modificado algo en esta secuencia de hechos? No. Por eso nosotros decimos que Leonardo no tuvo una participación esencial y que mucho menos pudo saber lo que terminó sucediendo, lo que su padre terminó realizando. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Bueno, ahora vamos a disponer un cuarto intermedio para